grupo número 2 y está conformado por mi compañero Caterina Ordarieta, José Carrero, Erasmo Sandia y mi persona Rosángela Sandia, y vamos a hablarles sobre los delitos contra la mujer. En la legislación venezolana, los delitos contra la mujer se encuentran establecidos en la ley sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Esta ley fue aprobada el 23 de abril de 2007 y fue reformada en 2014. Esta ley establece que la violencia es todo acto sexista que pueda producir daños psicológicos, emocionales, económicos, patrimoniales y laborales a la mujer. Además, esta ley, como lo dice, garantiza, protege y fomenta lo que son los derechos de la mujer. Sobre los tipos de violencia que están establecidos o marcados en la ley, podemos encontrar lo que es la violencia psicológica, que según el artículo 15, que fue reformado en 2014, pues hay una definición vasta de los tipos de violencia que existen, y entre ellas está la psicológica, que define que es toda acción u omisión dirigida como a la deshonra, al descrédito o menosprecio de la dignidad de la mujer, que pueda causarle un daño emocional, psicológico, entre otros. Sobre este tipo de violencia, en el artículo 39, en el capítulo 6 de esta ley, establece que quien mediante tratos humillantes y vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilia permanente, comparaciones destructivas o amenazas genéricas constantes atente contra la estabilidad emocional o psíquica de la mujer, será sancionado con prisión de 6 a 18 años. Aquí en este artículo podemos ver que el sujeto activo, como lo dice aquí, es quién, o sea, puede ser cualquier persona, puede ser un funcionario público, puede ser un civil, puede ser un militar, puede ser un extranjero, puede ser un nacional, puede ser una persona mayor de edad, puede ser un adulto, un adolescente. Aquí el verbo rector me dice es el que atente, pero el que atente contra la estabilidad emocional y psíquica de la mujer. ¿Mediante qué comportamiento? Bueno, aquí lo dice, tratos humillantes, vejatorios, ofensas, aislamiento, vigilancia permanente, comparaciones destructivas o amenazas genéricas. Entonces, el verbo rector es el que atente contra la estabilidad emocional o psicológica de la mujer mediante estas actitudes. Y el bien jurídico tutelado de este artículo, como de toda la ley, es el derecho a la mujer de una vida libre de violencia, y el daño psicológico es un tipo de violencia. Sobre la violencia psicológica también encontramos lo que es el acoso, hostigamiento y la amenaza, y sobre el acoso y hostigamiento define esta ley en su artículo 15 que el acoso o hostigamiento es toda conducta abusiva y sobre todo comportamientos a través de gestos, palabras, escritos, por medio de mensajes, correos electrónicos o medios de comunicaciones, con el fin de intimidar, chantajear o importunar a la mujer, y con eso causarle daños emocionales, psicológicos en el ámbito laboral o en la sociedad, que puedan perjudicarla, perjudicar su dignidad. En el artículo 40, donde habla del acoso o hostigamiento, establece que la persona que mediante comportamientos, expresiones verbales o escritas o mensajes electrónicos ejecute actos de intimidación, chantaje, acoso u hostigamiento que atenten contra la estabilidad emocional, laboral, económica, familiar o educativa de la mujer, será sancionado con prisión de 8 a 20 meses. Al igual que el artículo anterior, el sujeto activo sigue siendo indeterminado y el verbo rector es el que ejecute actos de intimidación, chantaje, acoso u hostigamiento. Pero a través de estos comportamientos que establece aquí anteriormente, contra comportamientos como expresiones verbales o escritas, mensajes electrónicos y estos actos que atenten
contra la estabilidad emocional, laboral, económica, familiar o educativa de la mujer. El bien jurídico tutelado sigue siendo el mismo, que es el derecho de la mujer contra una vida libre de violencia, y pues el acoso y hostigamiento entra entre esos tipos de violencia. Ahora, sobre la amenaza, en el artículo 15, donde hace la definición de los tipos de violencia, establece que la amenaza es todo anuncio, aviso verbal o de un acto físico, sexual, psicológico que busca intimidar a la mujer. Sobre este tipo de violencia, la amenaza, la persona que mediante expresiones verbales, escritos, mensaje electrónico, amenaza a una mujer con causarle un daño grave y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de 10 a 22 meses. El primer numeral dice: si la amenaza o acto de violencia se realizara en el domicilio o residencia de la mujer objeto de violencia, la pena se incrementará a 1/3 de la mitad. El segundo numeral dice: si el autor del delito fuera un funcionario público perteneciente a algún cuerpo policial o militar, la pena será incrementada a la mitad. Y el tercer numeral establece: si el hecho se cometiere con armas blancas o de fuego, la prisión será de 2 a 4 años. Bueno, el sujeto activo en este artículo sigue siendo indeterminado, y el verbo rector es que amenace a una mujer, o sea, amenazar, bueno, a través de estos comportamientos mediante expresiones verbales, escritos o mensajes, amenace con causarle un daño grave o probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial. Aquí en el segundo numeral hay un cambio especifica al sujeto activo, en el cual aumenta la pena si se trata de un funcionario público perteneciente a algún cuerpo militar o policial. O sea, el encabezado establece que puede ser cualquier persona, pero la pena será aumentada, como lo dice el segundo numeral, si la persona fuera un funcionario público, policial o militar. Y el bien jurídico tutelado sigue siendo el mismo, porque la amenaza es un tipo de violencia contra la mujer, que es lo que protege esta ley, los derechos de la mujer a una vida libre. Continuando con los delitos de género contra la mujer, tenemos el delito de la violencia física. Su definición está contemplada en el artículo 15, numeral 4 de la Ley Orgánica sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Su definición, en línea general, se define como toda acción o omisión que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar daños o sufrimientos físicos a la mujer, tales como lesiones internas, lesiones externas, hematoma, quemaduras y, en fin, cualquier maltrato físico que atente contra la integridad de la mujer. El tipo penal está tipificado en la misma ley especial nombrada anteriormente, en el artículo 42, el cual me permito leer. Comienza: el que mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones o lesiones de carácter leve o levísimo, será sancionado con prisión de 6 a 18 meses. Si en la ejecución del delito la víctima sufriere lesiones graves o gravísimas, según lo dispuesto en el Código Penal, se aplicará la pena que corresponde a la lesión infligida, más un incremento de 1/3 a la mitad. Si los actos de violencia a que se refiere el presente artículo ocurren en el ámbito doméstico, siendo el autor el cónyuge, concubino, excónyuge, exconcubino, persona con quien mantenga relaciones de afectividad aún sin convivencia, ascendente, descendente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima, la pena se incrementará
de 1/3 a la mitad. La competencia para conocer del delito de lesiones conforme a lo previsto en este artículo corresponderá a los tribunales de violencia contra la mujer según el procedimiento en esta ley. Analizando el artículo, tenemos que en el encabezado el sujeto activo es determinado, es decir, cualquier persona del sexo masculino. El sujeto pasivo es calificado, es decir, cualquier persona del sexo femenino. El bien jurídico tutelado es la integridad física de la mujer. El vero rector implica la acción que causa daño o sufrimiento. Y la culpabilidad se trata de un delito doloso, como de lesiones dolosas, leves o levísimas. Cuando se emplea la fuerza que cause daños o sufrimiento físico a una mujer, como hematomas o otras lesiones de carácter leve, ellas están contempladas en el artículo 416 del Código Penal, que contempla pena de arresto de 3 a 6 meses. Si la lesión es levísima, está establecida en el artículo 417 del Código Penal, que establece penas de arresto de 10 a 45 días. En la parte 1 y 2 tenemos la variante de la culpabilidad que ahora se tipifica violencia física agravada, y el sujeto activo es determinado, es decir, la persona del sexo masculino, en este caso de manera específica en la figura del cónyuge, el concubino, el excónyuge, el exconcubino o la persona que mantenga relación afectiva. Las lesiones graves están previstas en el artículo 415 del Código Penal y las lesiones gravísimas en el 414 del mismo Código Penal. Cuando hablamos de lesiones gravísimas, decimos que son las que se producen mediante los hechos, tales como enfermedades mentales o corporales que quedan permanentes, o la pérdida de algún sentido, la pérdida de una mano, de un pie, inclusive la pérdida de la capacidad de engendrar o el aborto, entre otras. Y las graves, que están en el 415 del Código Penal, pues constituyen la inhabilitación permanente de algún sentido o órgano, la dificultad permanente para las palabras, alguna cicatriz o algunas enfermedades mentales o corporales, pero de manera transitoria. Continuando con el artículo, el delito de violencia laboral, su definición también está establecida en el artículo 15, numeral 11 de la misma ley especial nombrada inicialmente. Básicamente se refiere a la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo públicos y privados, que obstaculicen su acceso, su ascenso, su estabilidad en el mismo, que le exijan requisitos como el sexo, la edad, la apariencia física, la buena presencia, inclusive la exigencia de exámenes de laboratorio clínico para determinar si está en estado de embarazo o no. El tipo penal de este delito está contemplado en el artículo 49 de la ley especial mencionada, que me va a permitir leer. Y dice: las personas que mediante el establecimiento de requisitos requeridos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio o de otra índole para descartar estados de embarazo, obstaculicen o condicionen el acceso, ascenso o la estabilidad en el empleo de la mujer, serán sancionados con multa de 10 a 1000 unidades dependiendo de la gravedad del hecho. Si se trata de una política de empleo de una institución pública o empresa del Estado, la sanción se impondrá a la máxima autoridad de la misma. En el supuesto de la empresa privada, franquicias o empresas transnacionales, la sanción se impondrá a quien ejerza la máxima representación en el país. La misma sanción se aplicará cuando, mediante prácticas administrativas engañosas o fraudulentas, se afecte el derecho al salario legal y justo de la trabajadora
o al derecho al igual salario por igual trabajo. Analizando este artículo, tenemos que el sujeto activo es determinado, es decir, la persona que es responsable tanto en la institución privada como en la institución pública a que nos referimos. El sujeto pasivo es calificado, es cualquier persona del sexo femenino, y el bien jurídico tutelado es la estabilidad laboral de las mujeres y la no discriminación hacia la mujer en el ámbito laboral. El verbo rector implica la acción de establecer requisitos de sexo, edad, apariencia física y de someter a exámenes laboratorios para descartar embarazo. La culpabilidad se trata de un delito doloso igualmente y que contempla una sanción o una pena no corporal de una multa de 10 a 1000 unidades tributarias. Continuando con el delito de la violencia patrimonial y económica, su definición también está contemplada en el artículo 15, numeral 12 de la ley especial nombrada, y básicamente se considera la violencia patrimonial y económica como las conductas de acción o omisión que directa o indirectamente en el ámbito privado y en el ámbito público estén dirigidas a ocasionar daños en los bienes muebles y los bienes inmuebles de la mujer víctima de violencia, o en los bienes comunes a la mujer, y también en la perturbación a la posesión y a la propiedad de los bienes, como la sustracción, destrucción, inclusive en los recursos económicos para subsistir tanto la mujer como su círculo o su núcleo familiar. Este tipo penal está tipificado en el artículo 50 de la mencionada ley, el cual me permito leer, y dice: el cónyuge separado legalmente o el concubino en situación de separación de hecho debidamente comprobada que sustraiga, deteriore, destruya, distraiga, retenga, ordene el bloqueo de cuentas bancarias o realice actos capaces de afectar la comunidad de bienes o el patrimonio propio de la mujer, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. La misma pena se aplicará en el supuesto de que no exista separación de derechos, pero el autor haya sido sometido a la medida de protección de salida del hogar por un órgano receptor de la denuncia o a una medida cautelar similar por el Tribunal de Control, audiencia y medidas competentes. En el caso de que los actos a que se refiere el presente artículo estén dirigidos intencionalmente a privar a la mujer de los medios económicos indispensables para su subsistencia o impedirle satisfacer sus necesidades y las del núcleo familiar, la pena se incrementará de 1/3 a la mitad. Si el autor del delito a que se refiere el presente artículo, sin ser cónyuge ni concubino, mantiene o mantuvo relaciones de afectividad con la mujer aún sin convivencia, la pena será de 6 a 12 meses de prisión. En los supuestos a que se refiere el presente artículo, podrán celebrarse acuerdos reparatorios según lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal. Continuando con el análisis del tipo penal de la violencia patrimonial y económica, tenemos que en el encabezado y en la primera parte, respecto del patrimonio, tenemos que el sujeto activo es determinado, es decir, la persona del sexo masculino, de manera específica el cónyuge separado legalmente o el concubino en situación de separación. El sujeto pasivo es calificado, es decir, cualquier persona del sexo femenino. El bien jurídico tutelado es la integridad del patrimonio propio de la mujer o el común de la comunidad de bienes. El verbo rector es sustraer, deteriorar, destruir,
distraer, retener, ordenar el bloqueo de cuentas bancarias o realizar actos capaces de afectar la comunidad de bienes o el patrimonio propio de la mujer. La culpabilidad se trata de un delito doloso con sanciones de pena de prisión de 1 a 3 años. Respecto a parte 2, con el aspecto económico, el sujeto activo y el sujeto pasivo pues son iguales. En este caso, el bien jurídico tutelado varía y es la integridad de los medios económicos para la subsistencia de la mujer y del núcleo familiar. El vero rector es privar a la mujer de los medios económicos indispensables para su subsistencia o la del núcleo familiar y contempla penas que se incrementa de 1/3 a la mitad. En la tercera parte varía el sujeto activo, que es determinado de una persona del sexo masculino. En específico no puede ser ni el cónyuge ni el concubino, sino la persona con la que se guarda una relación afectiva aún sin convivencia, y contempla sanciones de pena de prisión de 6 a 12 meses.